Bueno, pues vamos a empezar un tema nuevo, esta vez que se llama los inicios del siglo XX, en el que vamos a ver principalmente las causas de la Primera Guerra Mundial, la propia Guerra Mundial y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Por lo tanto, nos vamos a retrotraer al principio del siglo XX. Yo os he puesto aquí un mapa de 1914 para explicaros cuáles son las causas, el primer punto del tema, cuáles son las causas que llevan a la mayor parte de los países de Europa a enfrentarse en la llamada Gran Guerra, que fue la peor guerra de la historia de la humanidad hasta ese momento, ¿vale? Bueno, pues entre las causas vamos a citar 5 grandes grupos de causas. Vamos a hablar de las tensiones territoriales, de la rivalidad económica, del imperialismo colonial, de la política de bloques y de la carrera armamentística. En primer lugar, hablando de las tensiones territoriales, quiero decir que los países de Europa se encontraban en este momento, en un momento a principios del siglo XX, en una situación de enfrentamiento mutuo. A pesar de que no había grandes guerras entre ellos, sí es verdad que había pues ciertas reticencias y ciertos roces, ciertas tensiones entre ellos. De hecho, va a haber dos zonas de Europa, dos regiones de Europa especialmente difíciles, o lo que llamamos puntos calientes, donde se producen tensiones territoriales. La primera de ellas es los Balcanes. Esta región de aquí, esta península que vemos aquí, al sureste de Europa, se llama la península de los Balcanes. Y esta península estaba dominada por el Imperio Otomano, por este imperio, hasta finales del siglo XIX. Y a finales del siglo XIX van a empezar a aparecer un montón de países. Grecia es el primero que aparece en 1821, pero el resto van a aparecer hacia 1880, ¿vale? ¿Por qué es importante esta región de Europa y por qué aquí hay tensiones territoriales? Pues porque esta región tiene dos países, perdón, dos imperios han puesto sus miras en esta región. Por un lado, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio de Austria, y por otro lado, el Imperio Ruso. Estos dos imperios, Imperio Austrohúngaro y Imperio Ruso, quieren dominar la zona de los Balcanes por distintas cuestiones, ¿vale? De manera que hay un enfrentamiento entre estos dos por el control de esta región de aquí. Al mismo tiempo, estos mismos países van a buscar aliados en uno o en otro y al mismo tiempo se van a enfrentar entre ellos y contra el Imperio Otomano. De hecho, la primera crisis que aparece, la primera crisis que se da en los Balcanes es la crisis de 1908, ¿vale? Primera crisis balcánica. Crisis de 1908. ¿Qué ocurre en esta crisis balcánica? Pues lo que ocurre en esta crisis es que el Imperio Austrohúngaro se anexiona la región de Bosnia y Herzegovina. Este país, que hoy es un país independiente, en 1908 lo incluye dentro de su imperio el Imperio Austrohúngaro. ¿Qué ocurre con Bosnia y Herzegovina? Pues que esta era una región de expansión de Serbia y Serbia también quería anexionárselo. Por lo tanto, Serbia se enfada con el Imperio Austrohúngaro y se alía con el Imperio Ruso para luchar contra los austrohúngaros. Pero, en principio, todavía no va a pasar absolutamente nada, ¿vale? No va a haber ningún problema, ningún enfrentamiento militar. La segunda crisis se produce en 1912, entre 1912 y 1913. Y es la que llamamos la de las guerras balcánicas, ¿vale? Es decir, la primera crisis balcánica, crisis de Bosnia, 1908, segunda crisis balcánica, guerras balcánicas, 1912-1913. En este momento hay dos guerras. Una, en la que se van a aliar Rumanía, Bulgaria, Serbia, Montenegro y Grecia para luchar juntas contra el Imperio Otomano y quitarle territorios al Imperio Otomano. Estos 5 aliados le pegan una paliza al Imperio Otomano y le quitan lo que tenía el Imperio Otomano, que era toda esta zona de aquí, todavía estaba en manos del Imperio Otomano, se la quitan y se la reparten entre ellas. Pero ese mismo año que termina la guerra, en 1913, Bulgaria considera pues, que ya ha obtenido muy pocos beneficios en esa guerra y
ataca a sus antiguos aliados. Y en la Segunda Guerra Balcánica, Rumanía, Serbia, Montenegro, Grecia y el Imperio Otomano luchan contra Bulgaria. Vuelvo a repetir, la segunda crisis balcánica, la llamada Guerra de los Balcanes, son dos guerras. Una de todos los Balcanes, excepto Albania, que no participa en ninguna, de todos contra el Imperio Otomano, y la Segunda Guerra Balcánica, todos contra Bulgaria. ¿Vale? Última crisis balcánica, 1914. Tiene lugar aquí, de nuevo, en Bosnia, concretamente en la capital de Bosnia, en Sarajevo. Aquí, a finales de junio de 1914, asesinan al heredero del Imperio Austrohúngaro y a su esposa, ¿vale? Al archiduque Francisco Fernando. Y este va a ser el origen de la Primera Guerra Mundial. Este asesinato va a desencadenar lo que luego veremos en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Por lo tanto, estas primeras tensiones territoriales de los Balcanes lo hemos resumido en tres crisis. La crisis de 1908 o la crisis de Bosnia, la anexión de Bosnia dentro del Imperio Austrohúngaro, la crisis de 1912 y 13, la guerra balcánica, Primera y Segunda Guerra Balcánica, y la crisis de 1914 o la crisis de Sarajevo, ¿vale? Que tiene lugar, otra vez, de nuevo, en Bosnia y Herzegovina, en la capital, con el asesinato de Francisco Fernando, el heredero al trono austrohúngaro. Muy bien, la otra tensión territorial que se produce en Europa va a ser en esta región de aquí. Aquí, en esta frontera entre Francia y el Imperio Alemán, se produce, bueno, aquí, perdón, en la frontera entre Francia y el Imperio Alemán se encuentran dos regiones con población alemana y francesa, que son Alsacia, que sería esta, y Lorena, que sería esta. Y Alsacia y Lorena habían estado en manos de Francia hasta 1871, año en que los alemanes derrotan a los franceses en la guerra franco-prusiana, como ya vimos al final de la unificación de Alemania, perdón. Y a partir de 1871, Alsacia y Lorena va a ser territorio del Imperio Alemán. El problema es que los franceses siguen reclamando este territorio como suyo y esta región va a enfrentar a Francia y Alemania por el control de esta zona, ¿vale? De manera que las crisis prebélicas, van a enfrentar, por un lado, al Imperio Austrohúngaro y al Imperio Ruso por el control de los Balcanes y, por otro lado, al Imperio Alemán y a Francia por el control de Alsacia y Lorena, ¿vale? Por cierto, Alsacia y Lorena, imaginaos aquí la cantidad de cuarteles militares que se van a levantar, se va a fortificar esta frontera, porque en caso de que empiece una guerra, lo más seguro es que Alemania ataque por aquí o Francia ataque por aquí, ¿vale? De manera que tanto franceses como alemanes fortifican esta frontera, porque además son los que se llevan fatal. Vale, segundo tipo de causa. Hemos hablado de las tensiones territoriales, que son dos, los Balcanes y Alsacia y Lorena, y ahora vamos a hablar de otra causa que es la rivalidad económica. Igual que existía una rivalidad entre Alemania y Francia por el control de un territorio o entre Austria y Rusia por el control de otro territorio, existe una rivalidad económica entre Reino Unido y Alemania por la supremacía económica de Europa. De hecho, Reino Unido, que recordad que había empezado la primera revolución industrial y era el país más avanzado económicamente del mundo en todo el siglo XIX, Reino Unido se queda un poquito atrasado y a finales del siglo XIX y principios del XX el Imperio Alemán consigue adelantar industrialmente al Reino Unido. Pero no solo el Imperio Alemán, sino también Estados Unidos, que está al otro lado del Atlántico, y Reino Unido la relegan a una tercera potencia económica del mundo. De manera que va a haber un recelo, va a haber un enfrentamiento, una competición entre Alemania y Reino Unido por la hegemonía económica del mundo, ¿vale? Por ser los países más importantes desde el punto de vista económico del mundo. Y eso va a ser que aumenten las diferencias entre estos dos. Tercera, vale, esta es
La segunda causa, ¿vale? Que es muy sencilla, la rivalidad económica. Tercera causa, imperialismo colonial. Si recordáis en el tema anterior, hemos hablado de cómo la mayor parte de los países de Europa se dedican a conquistar África, Asia y Oceanía para extraer fuentes de energía, extraer materias primas, tener mercado donde vender sus productos, etcétera, etcétera. El problema es que Alemania se unifica tarde y llega tarde a ese reparto colonial, ¿vale? Pero además había otro problema, y es que Reino Unido y Francia estaban luchando las dos por el control de África. E incluso están a puntito de pelearse, a puntito de estallar una guerra entre Francia y Reino Unido por el control de Egipto, ¿vale? De manera que el imperialismo colonial va a llevar un enfrentamiento entre Reino Unido y Francia que al final se soluciona de forma diplomática, al final llegan a un acuerdo y no se enfrentan, y otro enfrentamiento entre Alemania, Reino Unido y Francia, porque Alemania había llegado tarde al reparto colonial y quiere sacar taja de ese reparto que se habían hecho el resto de Europa. ¿Qué hace Alemania? Bueno, pues va a hacer dos cosas. Por una parte, en 1888 reúne a todas las potencias imperialistas en Berlín, en el Congreso de Berlín, en el llamado Congreso de Berlín, y allí, en el Congreso de Berlín, acuerdan repartirse África y Asia. Y Alemania, gracias a invitar a todas y a invitarlas al diálogo, decir, bueno, pues vamos a repartir África de forma pacífica, esto para ti, esto para ti, esto para ti. Gracias a eso, Alemania consigue entrar en el reparto colonial. Y le dan algunos trocitos en África, otros trocitos y otros trocitos en Oceanía, ¿vale? En las islas del Pacífico. El problema seguía estando porque Alemania tenía un imperio colonial muy pequeñito en comparación al que tenían Reino Unido y Francia. De manera que a principios del siglo XX Alemania va a tomar otra opción. Ya ha desestimado el caso de invitarlos a todos y reunirse a todos en Berlín y repartirse el mundo. Alemania pasa a principios del siglo XX a una postura agresiva, ¿vale? Y pasa a una postura agresiva contra Francia en Marruecos. Y la postura agresiva de Alemania desemboca en lo que llamamos las crisis marroquíes o crisis de Marruecos, que son dos. ¿Cuáles son estas dos crisis? Pues primera crisis de Marruecos, crisis de 1905. ¿Qué ocurre en 1905? Pues en 1905 el emperador alemán, Guillermo II, no tiene más que viajar a Marruecos. Marruecos, por cierto, que era un protectorado francés. Era un país que en teoría era libre, pero que su defensa dependía de Francia, su política exterior dependía de Francia y su comercio exterior dependía de Francia. Es decir, que Francia controlaba este país. ¿Qué hace el emperador alemán? Pues viaja a Marruecos, se reúne con el sultán de Marruecos y allí Alemania pues, defiende la independencia de Marruecos y dice que Alemania le va a prestar toda la ayuda que le va a hacer falta a Marruecos para no depender de Francia. ¿Qué hace Francia? Pues que se enfada y entonces amenaza a Alemania. Francia en este momento ya hemos dicho que era aliada del Reino Unido porque habían firmado un tratado para no enfrentarse. En caso de que Francia fuera a la guerra contra Alemania, Reino Unido respaldaría a Francia. El problema es que Reino Unido no quería enfrentarse en una guerra contra el Imperio Alemán porque evidentemente una guerra iba a suponer pues una disminución de la economía, ¿vale? Y un empeoramiento de la economía. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Pues que se reúnen aquí en Algeciras, ¿vale? En el campo de Gibraltar, al sur de España, se reúnen en Algeciras en 1906 en la Conferencia de Algeciras. ¿Y qué se acuerda en la Conferencia de Algeciras? Pues que Marruecos va a ser un protectorado dividido entre España al norte, por eso está aquí en moradito, y Francia al sur. De manera que la parte norte de Marruecos, lo que se llama el Rif, va a quedar en manos de España y la parte sur de Marruecos va a quedar en manos de Francia. De manera que al final, pues ni para uno ni para otro. Francia no se queda con todo Marruecos
Alemania no puede controlar Marruecos, pero, bueno, nos viene bien a los españoles porque al final, bueno, bien, esto nos va a traer un montón de problemas a España, pero bueno, esto le permite a España controlar, o al menos tener la potestad de controlar el norte de Marruecos. Segunda crisis de Marruecos, crisis de 1911. En 1911, aquí, en un puertecito que hay aquí, en una ciudad que se llama Agadir, estalla una revolución contra los franceses, contra el dominio francés, y resulta que en esta ciudad había comerciantes alemanes. ¿Qué hace el Imperio Alemán? Pues manda una cañonera aquí, manda un barquito para amenazar el puerto de Agadir y vuelve a amenazar a Francia. Y le dice a Francia que si no se resuelve el problema de Agadir, donde hay vidas alemanas en juego, pues lo va a resolver ella. Pues dice, si tú no eres capaz de resolver, de controlar tu propio protectorado, pues ya me encargaré yo de proteger a mis ciudadanos en tu protectorado. ¿Cómo se...? Bueno, el Reino Unido interviene de nuevo y convence a Francia, primero, para que apacigüe esto, y segundo, para callar a Alemania, convence a Francia para que le dé un trocito de el imperio que tenía en África, un trocito del Congo, que se va a convertir en el Camerún alemán, ¿vale? Y así se resuelve la segunda crisis de Marruecos. Bueno, vuelvo a repetir esto del imperialismo colonial, que es un poquito más complejo. Digo que el imperialismo colonial va a enfrentar, por un lado, a Francia, a Reino Unido y a Francia por el control de África, ¿vale? Esto se resuelve pacíficamente con un acuerdo que se llama, ya lo hablaré más adelante, que se llama el acuerdo de la Entente Cordiales. Y a partir de ese momento, pues Reino Unido y Francia van a ser aliados, ¿vale? Esto ocurre en 1900, a principios del siglo XX. Por otra parte, tenemos al Imperio Alemán, que ha llegado tarde al reparto colonial y hace dos cosas. Primero, reúne a todos los países en Berlín, en el Congreso de Berlín, para intentar pillar cacho y consigue pillar un poquito de cacho, ¿vale? Y después, a principios del siglo XX, esto ocurre en el Congreso de Berlín, 1888, y después, a principios del siglo XX, meterle boca a Francia con Marruecos, defendiendo la independencia de Marruecos, lo que hace, primero, que en 1906 el norte de Marruecos quede administrado por España, y segundo, que Francia le ceda en la segunda crisis de Marruecos a Alemania el Camerún, ¿vale? Parte del Congo francés que se convierte en el Camerún alemán. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuarta causa, y vamos a ir ya acabando. Como consecuencia de estas tiranteces que se producen entre el Imperio ruso y el Imperio austrohúngaro, entre el Imperio alemán y Francia, entre el Imperio alemán y Reino Unido, a lo largo de principios del siglo XX se van a ir conformando dos bloques de alianzas. Por un lado, la llamada Triple Entente Cordiale o Triple Entente, ¿vale? Significa triple entendimiento, formado por Francia, Reino Unido y el Imperio Ruso, que van a ser aliadas desde 1908, ¿vale? Triple Entente Cordiale o Triple Entente, y a la que cuando estalla la guerra se le van a unir países como Portugal, como Serbia, como Rumanía, Estados Unidos, Japón, China, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos a el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro que firman una alianza a finales del siglo XIX que se amplía con Italia y que se convierte en la Triple Alianza, ¿vale? De manera que tenemos una alianza Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro e Italia que se llama Triple Alianza. Y esta Triple Alianza se va a enfrentar a la Triple Entente, ¿vale? Esos son los dos bloques que aparecen en ese momento. Es verdad que la Triple Alianza a lo largo de la guerra se va a ampliar con Bulgaria y con el Imperio Otomano y va a conformar lo que conocemos como los imperios centrales, y que esta Triple Entente se va a ampliar, como ya he dicho, con unos cuantos y se va a llamar el bando de los aliados, como veis aquí, ¿vale? De manera que estos son las dos alianzas que se van a enfrentar en la guerra. Italia va a cambiar de bando,
¿vale? Italia pues se va a vender y al final pues va a romper con la alianza que tenía con Alemania y Austria-Hungría y se va a ir a los aliados. Así es que estos son básicamente los países que se enfrentan en la guerra. Estos y, bueno, Grecia también, Portugal también, Estados Unidos, como ya he dicho, Japón, China, etcétera. ¿Vale? De manera que estos son los dos bloques de alianzas que se conforman en Europa durante la Primera Guerra Mundial. Por último, esto es en cuanto a la política de bloques. Por último, tenemos que hablar de la carrera armamentística. ¿Y qué es eso de carrera armamentística? Pues eso quiere decir que durante estos 14 primeros años, o incluso 25 años antes de la Primera Guerra Mundial, los países que empiezan a verle la oreja al lobo empiezan a invertir cada vez más en armamento. Y empiezan Alemania es la que empieza la carrera armamentística, empieza a fortificar su ejército y su armamento. Como Francia está enfrentada a Alemania y ve que si en una futura guerra se vuelven a enfrentar, pues Francia tiene que invertir más pasta, Gran Bretaña le pasa exactamente igual y el resto de países igual, aunque los tres que más invierte son estos tres, ¿vale? Y no contamos Estados Unidos porque Estados Unidos va por libre y sí que está también invirtiendo una barbaridad. De manera que eso va a ser que el miedo a que el otro país sea más fuerte lo que hace es que invierta más en armamento y por eso se llama carrera armamentística. Bueno, pues con esto terminamos el primer punto del tema, las causas de la Primera Guerra Mundial. Y mañana os explico la Primera Guerra Mundial, ¿vale? El desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Vuelvo a repasar un poquito las 5 causas. Teníamos, por un lado, las tensiones territoriales, ¿vale? Teníamos los Balcanes, por los que se enfrentan Austria y Rusia, y Alsacia y Lorena, por los que se enfrentan Alemania y Francia. Por otro lado, tenemos la rivalidad económica que enfrenta principalmente a Alemania contra Gran Bretaña. Por otro lado, tenemos al imperialismo colonial que va a enfrentar a Alemania contra Francia principalmente. Por otro lado, tenemos la política de bloques, que es la cuarta causa en la que se conforman dos bloques antagónicos, ¿vale? Dos alianzas antagónicas que se van a enfrentar en la guerra. Y, por último, la última causa va a ser la carrera armamentística, en la que todos los países que luego se involucrarán en la guerra van a comenzar una carrera por tener el mejor armamento y el armamento más destructivo. Por eso será tan brutal la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues ahora sí, con esto terminamos las causas de la Primera Guerra Mundial y en el siguiente vídeo os explico el desarrollo de la guerra, ¿vale? Bueno, espero que estéis pasando una buena cuarentena, que estéis todos bien y desde aquí pues os transmito muchísimo ánimo y muchísima fuerza. Esto ya mismo está acabado. Venga, chao.